Estaba silencioso en el puerto espacial de Daxari. Ese tipo de silencio que parece tener peso. No se movían naves. Ninguna transmisión en los canales. Solo el zumbido bajo de los campos de energía, parpadeando como cortinas invisibles a través del hangar. El comandante Sale estaba de pie en la plataforma de observación, mirando hacia la negrura del espacio. Su frente fruncida, su piel azul pálido bajo la luz fría. ¿Es cierto?, preguntó a Rol, su subalterna, acercándose a su lado. Era más joven, aún en formación, pero el temor en su voz no venía de la inexperiencia. Era algo más profundo. Antiguo. Sale no la miró de inmediato. Siguió observando las estrellas, como si esperara que algo emergiera de ellas. Lo decodificaron, dijo finalmente. La señal era real. Y es humana. El aliento se le atoró a Rol en la garganta. Pero los humanos se extinguieron hace 40.000 años. Antes de la Segunda Edad Galáctica. Eso no puede ser. Sale la miró entonces. Eso siempre creímos. Ya no estamos tan seguros. Había llegado hace 3 ciclos. Una anomalía detectada en el borde del antiguo cúmulo Virex. Un sector muerto. Silencio radial durante milenios. Pero algo se había movido. Un pulso tan antiguo, tan preciso, que no podía ser natural. La Alianza Interestelar envió a sus mejores lingüistas, historiadores y técnicos en xenotecnología para analizarlo. Era un mensaje. Largo. Emocional. Aterrador. Rol fue una de las pocas que pudieron escuchar la transmisión original. La voz en la grabación era humana. Inconfundiblemente humana. Masculina. Agotada. Frenética. Aquí la Tierra. Este es nuestro último grito. Si escuchas esto, no vengas a buscarnos. Hablaba de una guerra. No con alienígenas. No con inteligencias artificiales. Sino con algo mucho peor. Ellos mismos. Una especie que se volvió contra sí. Desgarrada por la obsesión con el poder, el control, la inmortalidad. Habían alcanzado las estrellas, tocado otros mundos, y luego, incendiado todo lo que encontraron. Colonias devorándose unas a otras. La ciencia convertida en armas que no solo destruían planetas, los borraban de la memoria. Y ahora, solo quedaba uno. Un hombre. Nunca dijo su nombre. Su ubicación estaba codificada, pero sus palabras eran un eco que dolía. Merecíamos la extinción, pero no podía permitir que el silencio fuera lo único que quedara. Así que dejé este mensaje, no para pedir perdón, ni compasión, sino como advertencia. Sale lo sentía en los huesos, aunque su especie jamás había conocido a los humanos. Esa voz tenía peso, algo crudo, primal. Algo que conectaba a toda especie capaz de sentir arrepentimiento. ¿Crees que de verdad se extinguieron?, preguntó a Rol en voz baja. Sale no respondió de inmediato. Tocó la consola, proyectando el mapa estelar. El mensaje había rebotado entre cientos de satélites muertos, tecnología humana antigua que aún parpadeaba en el vacío como si esperara este momento. Alguien, o algo, se había asegurado de que ese mensaje siguiera vivo durante 40.000 años. Creo, dijo finalmente, que algunos ecos son demasiado fuertes para desvanecerse. Rol se inclinó hacia la pantalla. Un sector brillaba en rojo. No era una señal de socorro. Era algo más viejo. Una baliza. Sale frunció el ceño. Eso no estaba ahí ayer. Está transmitiendo en la misma frecuencia, susurró a Rol. Exactamente la misma que el mensaje. Sale la observó. Las coordenadas coincidían con el borde de la antigua expansión humana. Una parte de la galaxia que todos evitaban. Supersticiones, en su mayoría. Naves que desaparecían. Bucles temporales extraños. Señales fantasma. Quiero una tripulación lista en 6 horas, ordenó Sale, girando con decisión. Vamos allá. Rol parpadeó. Pero, necesito saber si esto es solo un mensaje, o si algo sigue ahí fuera. Mientras corría, Sale volvió a mirar hacia la oscuridad. Recordó las últimas palabras de la grabación, grabadas a fuego en su memoria. Convertimos nuestro paraíso en cenizas.
No cometas el mismo error. Pero, ¿y si algo humano había sobrevivido? ¿Y si las estrellas no solo estaban embrujadas por su mensaje? ¿Y si estaban habladas por algo mucho peor? Algo que seguía esperando. El viaje hacia el borde de la expansión humana fue inquietante desde el principio. La nave de Sale, la Valstraide, se deslizaba por sectores oscuros donde incluso la luz parecía dudar en avanzar. El espacio allí no era solo vacío. Se sentía observador. Llevaban 5 días de viaje en hiperdeslizamiento, y la tripulación ya estaba inquieta. Los sistemas parpadeaban sin causa. Los sueños se volvían violentos. Incluso el aire parecía distinto. Más denso. Arrol estaba sentada en su litera, observando la misma línea de coordenadas que los había traído hasta allí. No había dejado de transmitir desde que salieron del espacio Daxari. La misma señal. Repetida. Como un latido en la oscuridad. Su traductor había descifrado más del mensaje original. Y con cada nueva palabra, sentía unos dedos helados recorrerle la columna. Intentamos controlar la muerte, y la muerte contraatacó. Sale no había dormido bien desde el lanzamiento. Pasaba la mayoría de las noches en el puente, con los ojos enrojecidos, ejecutando simulaciones, intentando trazar un mapa de la región. Pero la mayoría de los datos estaban corruptos. Agujeros negros que no deberían estar ahí. Campos de escombros que no coincidían con ningún diseño de nave conocido. Y señales enterradas tan profundamente que sonaban más como susurros. Llegaron a la baliza en el 6.º día. Flotaba sola, cerca de una luna rota. La luna parecía destrozada desde dentro, como si algo hubiera explotado en su núcleo y estallado hacia afuera. La baliza era antigua, oxidada, pero aún funcionaba. Tecnología humana, sin duda alguna. Y, sin embargo, algo en ella no cuadraba. Esto no debería estar transmitiendo después de 40.000 años, dijo Tevin, el jefe técnico de la nave. Está en bucle, pero no tiene fuente de energía visible. Está simplemente activa. Arrol se acercó, escaneando su estructura. Ha sido modificada, murmuró. Recientemente. Todos se quedaron en silencio. Sale miró fijamente la pantalla, con los labios tensos. Entonces alguien, o algo, ha estado aquí. Quizá, todavía lo está. Lanzaron una sonda para examinar la baliza. En cuanto se acopló al dispositivo, la señal cambió. La tripulación observó en silencio cómo la vieja voz regresaba. Esta vez no era solo una advertencia. Había algo nuevo. Felicidades, viajero. Has probado que la curiosidad aún existe. Pero ahora debes elegir, conocimiento o supervivencia. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, murmuró Tevin. Antes de que nadie pudiera responder, las luces se atenuaron. Un zumbido grave recorrió la nave como un gruñido desde lo profundo. Las pantallas parpadearon. La gravedad vaciló. ¿Arrol?, jadeó, aferrándose a la consola. No, dijo Sale, con la voz hueca. No es tecnología. Es psíquico. La voz volvió. Pero no por los altavoces. Ahora estaba dentro de ellos. En sus mentes. No puedes comprender en lo que nos convertimos. Pero lo sentirás. Arrol cayó de rodillas, sujetándose las sienes. Imágenes destellaban tras sus ojos. Ciudades ascendiendo hacia el cielo, al revés. Personas retorcidas en luz, gritando. Estrellas. Y algo inmenso, envuelto en cables y hueso, observando desde detrás de un velo roto. «Comandante», gritó. Pero Sale no se movía. Estaba congelado. Ojos abiertos de par en par. Atrapado en algo que ella no podía ver. Con un esfuerzo desesperado, activó un apagado manual de la sonda. Cortó la energía. Instantáneamente, la baliza enmudeció. La presión psíquica desapareció. La tripulación jadeó, uno por uno, al sentir cómo la oscuridad en sus cabezas se retiraba. Sale parpadeó, tambaleándose, luego se apoyó en la consola. ¿Qué diablos fue eso?, susurró. Arrol estaba pálida. Su voz temblaba. Eso no era un mensaje. Era una trampa. Silencio.
Los miembros de la tripulación se miraron entre sí. Algunos aterrados. Otros furiosos. La mayoría, sacudidos hasta la médula. Sale volvió la vista a la pantalla. La baliza seguía allí. Muerta. Silenciosa otra vez. Flotando sobre la luna rota. Pero algo había cambiado. Los escáneres de la nave captaban ahora estructuras en el lado oscuro de la luna. Masivas. Enterradas profundamente en la roca. Dormidas desde hace mucho. Y despertando. ¿Aún quieres bajar ahí?, preguntó Tevin, apenas conteniendo el miedo en su voz. Sale no dudó. Ya estamos aquí. Y sea lo que sea eso. Apenas fue el comienzo. La tripulación miró hacia la luna. Habían venido persiguiendo un mensaje. Ahora, las estrellas susurraban algo más. No están extintos. El transbordador descendió hacia la luna fracturada en un silencio tenso. Todos a bordo estaban callados. Demasiado callados. Incluso el zumbido habitual de los instrumentos parecía apagado, como si la propia nave contuviera la respiración. A través de las pequeñas ventanillas, se alzaban agujas de roca dentada desde la superficie, como dientes rotos. El terreno no parecía natural. Era como si hubiese sido esculpido por algo que odiaba la simetría. O la cordura. Arrol estaba sentada al lado de Sale, su mirada fija en los datos de su pulsera. Nos acercamos al punto de origen de la señal, dijo. Hay una estructura enterrada medio kilómetro bajo la superficie. Los materiales no son metálicos, tampoco orgánicos. Son otra cosa. Sale asintió levemente. Sigue grabándolo todo. Esta luna podría ser la clave para entender en qué se convirtieron los humanos. Aterrizaron en un cráter cubierto de un polvo oscuro y vidrioso, similar a la obsidiana, que brillaba bajo sus botas. La entrada a la estructura estaba justo donde los escáneres lo indicaban. Semienterrada bajo la roca, palpitando con una luz roja tenue, como un latido bajo tierra. Tevin la examinó de cerca. No hay cerradura, ni panel de control, pero reacciona a nuestra presencia, como si leyera nuestras bioseñales. En cuanto Sale dio un paso adelante, la pared se disolvió en humo, abriéndose en un corredor estrecho ante ellos. Arrol lo miró, incrédula. Está codificada, para humanoides. Dentro del corredor, las paredes estaban recubiertas de algo que parecía hueso, pero se movía como músculo. Pulsos de luz corrían por venas visibles, guiándolos hacia el interior. Cada paso resonaba demasiado fuerte, a pesar del aire espeso y húmedo, como si respiraran dentro de un pulmón. Y entonces comenzaron las voces. No fuertes, no habladas, solo susurros en el fondo de sus mentes. Demasiado suaves para entenderse, pero lo bastante intensos para sentirse. Arrepentimiento, dolor, vergüenza. Siguieron avanzando. El pasillo se abrió en una cámara inmensa, como el interior de una catedral. Espiras retorcidas. Estructuras colgantes como candelabros, hechos de memorias conservadas. Imágenes flotaban en orbes de vidrio. Ciudades humanas. Niños jugando. Amantes abrazándose. Y luego, fuego. Explosiones. Gritos. Sale se acercó y tocó uno de los orbes. Se iluminó. La voz regresó. Fragmento de memoria 314. La caída de la colonia Europa. De pronto, la cámara se desvaneció. Ya no estaban en una sala. Estaban dentro del recuerdo. El cielo sobre ellos era rojo profundo. Los edificios se derretían mientras enjambres de nanitos devoraban la colonia. La gente corría. Algunos se deshacían en pleno movimiento, sus cuerpos convirtiéndose en polvo gris. Una niña gritaba por su madre, pero ella se desintegró ante sus ojos. Sale extendió la mano, pero la atravesó. Era una proyección. No, una grabación. Pero demasiado real. Entonces apareció la figura. Más alta que un humano. Cubierta por un manto negro y plata. Sin rostro. Solo un vacío. Caminaba entre el caos, intocable, dejando a su paso un silencio absoluto. Todos los que cruzaban su camino simplemente dejaban de existir. ¿Qué es eso?, preguntó Arrol,
con la voz temblorosa. La grabación se detuvo. La voz regresó. Designación, eco. Fase soberana. Evolución humana fase 3. Resultado, fracaso catastrófico. La escena se disolvió. Volvieron a la cámara. Jadeaban por aire. Arrol cayó de rodillas. No se extinguieron. Evolucionaron en algo equivocado. Tevin parecía a punto de vomitar. Asesinaban a los suyos con un pensamiento. Eso no es evolución. Es condenación. Sale permanecía inmóvil. Procesando. Alcanzaron el pináculo del control. Sin guerras. Sin hambre. Sin disenso. Pero perdieron lo que los hacía humanos. No murieron. Eligieron cambiar. De repente, la sala se oscureció. Otra voz resonó. Más profunda. Más antigua. No deberían haber venido. Luces se encendieron en las paredes. Una figura se materializó frente a ellos. Flotaba sobre el suelo. Sin rasgos. Envuelta en filamentos metálicos que palpitaban como nervios. No era un holograma. Era real. Y los observaba. Soy el remanente 1, dijo. El último testigo. El último guardián. Sale dio un paso adelante. Tenso. ¿Eres humano? Lo fui. Antes de que nos consumiéramos, y lo llamáramos progreso. Arrol intentó hablar, pero la figura alzó la mano. Su voz murió en su garganta. Abrieron la memoria. Oyeron el mensaje. Ahora deben ver la verdad. La cámara comenzó a cambiar otra vez. Las paredes se plegaban hacia adentro, formando un nuevo corredor. Uno que se adentraba aún más, bajo la superficie. Las últimas palabras de remanente 1 resonaron en ellos. No solo en el oído, sino en la mente. Si retroceden ahora, quizá vivan. Pero si siguen adelante, nunca serán los mismos. Y dieron el paso. No porque fueran valientes, sino porque ya no podían regresar. No después de lo que habían visto. No después de lo que habían sentido. El corredor que descendía más profundo en la luna ya no estaba hecho de paredes. Era memoria. Memoria viva. El suelo brillaba con imágenes en movimiento, destellos del pasado de la Tierra. A veces hermosos. A veces, horribles. Arrol caminaba con cuidado. Cada paso enviaba ondas por el suelo, como si estuviera hecho de pensamiento líquido. Un instante mostraba a un recién nacido en un laboratorio estéril, sostenido por manos enguantadas. El siguiente, una ciudad desmoronándose bajo una tormenta de ceniza negra. Todo lo que les habían contado sobre la extinción humana se deshacía frente a sus ojos. La verdad no era muerte. Era transformación. Y era aterradora. Remanente 1 flotaba junto a ellos, en silencio, guiándolos sin palabras. Sale lo observaba con atención. Se movía con propósito, pero no como una máquina. Había pena en sus movimientos. Lentos. Deliberados. Como si odiara cada paso que daba. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó finalmente Sale. Remanente 1 no lo miró. Para recordar. Para advertir. Para asegurarme de que nadie más siga nuestro camino. Tevin negó con la cabeza. Tenían toda la galaxia. Tenían la inmortalidad. ¿Qué salió tan mal? Entraron en una nueva cámara. Vasta. Circular. Iluminada por un resplandor rojo y frío. En el centro, un trono. O lo que quedaba de uno. Destrozado. Y alrededor de él, esqueletos. Miles. Fusionados a las paredes, al suelo, incluso al techo. No estaban simplemente muertos. Estaban conservados en un estado de agonía eterna. Bocas abiertas, congeladas en gritos. Ojos fijos en el horror. Remanente 1 se giró hacia ellos, su voz baja. Nos convertimos en dioses. Y luego necesitábamos adoradores. Cuando no quedó ninguno, nos devoramos entre nosotros. Los que resistieron la fase final, se convirtieron en esto. Arrol retrocedió, horrorizada, alejándose de las paredes. ¿Asesinaron a su propio pueblo, por evolución? Por orden, respondió simplemente. La emoción era ineficiente. El libre albedrío, caótico. Nos reescribimos.
Y lo perdimos todo. Sale apretó los puños. Entonces, ¿por qué advertirnos? ¿Por qué dejar el mensaje? La forma de remanente 1 titubeó, como si tuviera dificultad para mantenerse entera. Porque incluso en nuestra caída, algo quedó. Un destello de vergüenza. De humanidad. Señaló el trono roto. Debajo, una plataforma emergió lentamente, elevando una cápsula de estasis sellada. Era antigua. Más que cualquier cosa en la cámara. La escarcha cubría el cristal. Y dentro, en posición fetal, un humano. Sin alterar. Arrol se acercó, boquiabierta. Esto no es posible. Uno de los últimos, dijo remanente 1. Salvado del purgamiento final. Mantenido con vida, por si olvidábamos quiénes éramos. Lo he ocultado durante 40.000 años. Tevin lo miró, pálido. ¿Por qué? Remanente 1 giró hacia Sale. Porque él es el último mensaje. La cápsula comenzó a emitir un zumbido. Luces parpadearon. Sistemas reiniciándose tras milenios incontables. El humano dentro se movió. Sale dio un paso al frente, la voz apenas un susurro. ¿Y qué pasará cuando despierte? La forma de remanente 1 parpadeó. Su tono se volvió más oscuro. Entonces, el universo sabrá lo que los humanos realmente eran. No dioses. No monstruos. Solo criaturas frágiles, con el poder de destruirlo todo. Las alarmas estallaron de repente en toda la cámara. Arrol giró bruscamente. ¿Qué está pasando? Remanente 1 alzó la cabeza. Alguien más recibió la señal. Otra especie. Están viniendo. Y no escucharán como ustedes lo hicieron. Sale miró al humano que empezaba a moverse dentro de la cápsula. Luego, volvió la vista a las paredes repletas de restos de una civilización perdida. La galaxia no estaba lista para esto. Y la pesadilla de la Tierra apenas comenzaba. Un temblor recorrió la cámara, como un trueno atrapado en piedra. Polvo cayó del techo. Las luces embebidas en la arquitectura alienígena parpadearon erráticamente, lanzando sombras entre ráfagas de rojo. La cápsula vibraba suavemente. El humano en su interior se agitaba bajo el resplandor intermitente. Arrol se interpuso entre la cápsula y la entrada, blaster en mano. Tevin revisó su escáner. Se está apagando por interferencia electromagnética. Lo que sea que se aproxima, no es sutil. Sale giró hacia remanente 1. ¿Quién viene? La voz de la entidad permanecía inquietantemente calma. Una flota de recuperación del dominio Barn. 10 naves. Clase no diplomática. Fueron atraídos por la señal. No tienen contexto. Creen haber encontrado una fortaleza humana abandonada. Tevin soltó una maldición. Los Barn no hacen preguntas. Solo toman. Sale apretó la mandíbula. ¿Podemos sellar esta cámara? No, respondió remanente 1. Ustedes abrieron el camino. Ellos lo seguirán. La cápsula emitió un suspiro suave. Vapor se filtraba por los bordes mientras los sistemas completaban el protocolo de reanimación. Un tono grave resonó por el suelo. El humano se movió otra vez. Más claramente esta vez. Un leve movimiento de la mano. Una sacudida en el pecho. Y luego, una respiración. Rasposa. Como hojas secas agitadas. Los ojos de Arrol se agrandaron. Está despertando. Sale sintió el peso de la situación golpearle de lleno. Estaban junto a un fragmento del pasado más puro de la Tierra. Intacto. Ajeno a la locura que vino después. Un sobreviviente. No solo del tiempo, sino de una extinción diseñada. Un hombre arrancado de la muerte misma, para presenciar el final de la mentira más grande de la historia. Y ahora, tenían visitas no invitadas en camino. Las paredes vibraron. Se formó una proyección en el aire. Una vista desde órbita. 10 naves Barn emergiendo del hiperdeslizamiento. Motores ardiendo como cometas azules. Descendiendo rápido. Fuertemente armadas. Con escudos pesados. Tenemos minutos, dijo Arrol, escaneando la cámara. Remanente 1 flotó junto a la cápsula. No puede moverse aún. Su reanimación es delicada. Si se interrumpe, morirá.
Y con él, la verdad. Sale se volvió hacia la entrada. Entonces los detenemos aquí. Tevin soltó una risa nerviosa. ¿Nosotros, contra un escuadrón de asalto Barn? Los ojos de Sale estaban firmes. Sí, porque si lo encuentran, lo convertirán en un arma. No les importará quién es. Convertirán al último sobreviviente de la Tierra en su próxima ojiva. Silencio. Luego Arrol se posicionó a su lado. Entonces asegurémonos de que no tengan esa oportunidad. Tevin maldijo de nuevo, luego cargó su rifle de plasma. Esta es, con diferencia, la peor misión de primer contacto en la que he estado. Las paredes comenzaron a moverse otra vez, formando barricadas y corredores. La estructura reaccionaba, protegiendo la cápsula, reconociendo el peligro. Remanente 1 se deslizó hacia un nodo de control y colocó su mano sobre él. Los retrasaré. No puedo detenerlos. Sale asintió. Danos 10 minutos. Es todo lo que necesitamos. Momentos después, la primera onda de choque alcanzó la cámara exterior. Explotó en una oleada de calor y metralla. Los invasores Barn irrumpieron. Armaduras dentadas, ojos brillantes. Se movían con precisión aterradora. Armas listas. Mentes vacías de miedo. Arrol abrió fuego. Contacto. El combate estalló como un relámpago. Tevin cubría el flanco izquierdo, disparando fuego de supresión en el corredor. Arrol se movía con una gracia brutal, derribando a dos con disparos certeros antes de refugiarse tras un pilar. Sale avanzó, rifle en mano, cada disparo una furia pura. Y detrás de ellos, la cápsula brillaba más. El hombre dentro abrió los ojos. 2 puntos de luz azul. No habló. No se sobresaltó. Solo observó. Y mientras los Barn se acercaban, algo antiguo parpadeó tras su mirada. No confusión. No miedo. Reconocimiento. La nave volvió a estremecerse. Otra explosión. Más cerca esta vez. Remanente 1 se giró bruscamente. Han llegado al Santa Santorum. Lo romperán en 60 segundos. Sale gritó por encima del caos. ¿Qué ocurre cuando él despierte del todo? La voz de Remanente 1 se volvió solemne. Recuerda. Pausa. Todo. Arrol se giró hacia él, con sangre en el rostro, la voz temblorosa. ¿Y si recordar, lo quiebra? Remanente 1 no respondió. No hacía falta. Todos lo sentían. La energía en la cámara había cambiado. Algo más viejo que la memoria, se había agitado. Estiraba sus extremidades. Y estaba despertando. El último sol de la Tierra había regresado. Y las estrellas nunca volverían a ser las mismas. El mundo cambió en el instante en que se puso de pie. No lentamente. No con suavidad. Fue como si la realidad misma lo reconociera de nuevo. El aire se densificó. El zumbido de las máquinas antiguas en las paredes cambió de tono, sincronizándose con su pulso. La luz se atenuó a su alrededor, pero su piel brillaba tenuemente en azul, como bioluminiscencia, apegada a un cuerpo que no debía estar vivo. Salió de la cápsula sin dudar, sin tambalearse, sin confusión, solo con un propósito silencioso. Sale dio un paso cauteloso hacia él, bajando el arma. ¿Sabes quién eres? El hombre lo miró. Su voz era calma, estable, inusualmente clara. Soy Isaac. Un nombre que no resonaba en la historia, ni en los archivos, ni en el legado humano. Solo, Isaac. Arrol se estremeció cuando otra explosión sacudió la estructura. Los Barn avanzaban de nuevo, empujando a través de las defensas finales de Remanente 1. Los corredores alienígenas se colapsaban, intentando atraparlos. Pero no era suficiente. Venían. Docenas. Tal vez más. Remanente 1 flotó junto a Isaac. Su forma, ligeramente más estable ahora. Has despertado. Demasiado pronto. Isaac observó la destrucción a su alrededor. Los blasters. La arquitectura. Los ecos digitales de la extinción. Su voz se volvió fría. Entonces fue correcto quedarme dormido. Sale se acercó un poco más, inseguro. ¿Recuerdas? ¿Qué le ocurrió a la Tierra?
Isaac levantó la vista. Sus ojos, lejanos, llenos de algo profundo. Recuerdo, fuego, silencio, el cielo rompiéndose. Recuerdo, el último mensaje que enviamos a las estrellas. No fue un grito de ayuda. Fue una advertencia. Arrol preguntó, apenas en un susurro. ¿Advertencia sobre qué? Él se volvió hacia ella. Y por un instante, ella sintió que miraba dentro de un vacío que recordaba a los dioses muriendo. Sobre nosotros, dijo simplemente. Un silencio más pesado que cualquier ruido siguió. Tevin, herido, apoyado en una columna, aún sujetaba su rifle. ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a tu cajita y seguimos fingiendo que la Tierra fue solo una historia triste con un final silencioso? Isaac caminó hacia la brecha, donde los Barn ya eran visibles. Sombras tras campos de energía distorsionados, listos para asaltar la cámara final. No, dijo. Les mostraré en qué nos convertimos. Sale extendió una mano. Isaac, espera. Si haces lo que creo que vas a hacer. Isaac lo interrumpió. Viniste buscando la verdad. Viniste por la última pieza. Yo soy esa pieza. Alzó la mano. La luz se curvó a su alrededor. Las paredes respiraron en respuesta. Y luego, tocó el suelo. De inmediato, la luna entera se estremeció. No solo la cámara. Todo el cuerpo celeste. Una vasta red de sistemas dormidos se reactivó. Máquinas más antiguas que cualquier civilización alienígena aún viva. Todavía, latiendo en la galaxia. La instalación de estasis no era un simple refugio. Era un seguro. Una cerradura a escala planetaria. E Isaac acababa de girar la llave. La energía ascendió por las paredes, hacia el techo, atravesando la sala del trono. Un grito digital estalló en cada frecuencia detectable. El equipo se cubrió los oídos. Tevin cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. Arrol se tambaleó, con sangre brotando de su nariz. Sale apretó los dientes, resistiendo. Las fuerzas Barn se detuvieron. Confundidas. Algunas retrocedieron. Y entonces, Isaac habló. No con su voz, sino con su mente. Cada ser vivo en ese rango lo escuchó. Lo quisiera o no. Has alcanzado los restos de dioses. Ahora arrodíllate. Ante las cenizas. Los Barn gritaron. No de dolor, sino de miedo. Algo en ellos se rompió. Tal vez sus implantes. Tal vez sus mentes. Uno a uno dejaron caer sus armas. Retrocedieron, tropezando entre sí. Gritando. Como niños en la oscuridad. Isaac los observaba desde el centro de todo. No triunfante. No enojado. Solo, quieto. Como si no estuviera del todo presente. Como si parte de él siguiera atrapada en el pasado. Sus ojos brillaban como hielo en llamas. Calmados. Tristes. Una tormenta congelada justo antes del impacto. Arrol susurró. ¿Cómo caímos tan bajo? Remanente uno respondió. Su voz, como una plegaria. Porque volamos demasiado cerca de nuestro propio reflejo. Y creímos que era luz. Tevin seguía en el suelo, pálido, pero consciente. Miraba fijamente a Isaac. No es un hombre. Es un arma. Pretendiendo serlo. Isaac se giró hacia él, con la mirada suave. Lo era. Luego el mundo terminó. Y necesitaban algo más. Sale habló, la voz tensa. ¿Y ahora qué? Estás despierto. Ahuyentaste a los Barn. La galaxia sabe que algo terrible ha sobrevivido. ¿Qué sigue? Isaac caminó lentamente hacia el trono roto. Y a su paso, las paredes se enderezaban. La luz cambiaba. Del rojo al blanco pálido. No como el poder recuperando su trono, sino como la memoria, tomando aliento. Este lugar fue construido para contenerme, dijo. Una última jaula, hecha por quienes temían que olvidara quién era. Y me convirtiera en lo que fui creado para ser. Me ofrecí para dormir. Esperaba que nunca vinieran. Arrol lo miró, la voz quebrándose. ¿Por qué? Isaac no dudó. Porque era el último eco de una civilización que quemaba todo lo que tocaba. No fuimos exterminados.
Elegimos desaparecer. Nos borramos de la historia porque vimos en qué nos estábamos convirtiendo. Vimos el hambre. Por conquistar. Por dar forma. Por dominar. Se volvió hacia ellos. Y comprendimos que no éramos el regalo de la evolución. Éramos su error. El silencio que siguió, dolía. Sale finalmente lo rompió. Entonces, ¿por qué enviar el mensaje? Isaac bajó la mirada. Su voz se quebró, solo un poco. Porque algún día, alguien llegaría hasta aquí. Alguien preguntaría qué fue de la humanidad. Y debía saberlo. No morimos. Elegimos terminar. Por el bien de todo lo demás. Arrol apretó la mandíbula. Miraba al suelo. Luego levantó la vista. Pero estás vivo. Lo estoy, respondió Isaac. Y ese es el problema. Remanente 1 flotó cerca. Él no puede quedarse. Sale frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esta instalación nunca fue diseñada para liberarlo. Su reactivación ha iniciado una cuenta regresiva. Un último protocolo de contención. Si permanece consciente por demasiado tiempo, el sistema asume que la contención ha fallado. Se activa la esterilización global. Tevin se puso pálido. ¿Estás diciendo que esta luna va a autodestruirse? Remanente 1 tembló ligeramente. No solo la luna. El sistema intentará replicar lo que la humanidad hizo una vez. Esterilizará toda huella del mensaje. Toda especie a su alcance. Es un protocolo de misericordia. Nacido del miedo. Isaac asintió. Sereno. Temían en lo que podía convertirme. Y tenían razón en temer. Sale dio un paso adelante, desesperado ahora. Entonces vuelve a estasis. Desactivamos la cuenta. Encontramos otra forma. Isaac sonrió con tristeza. No hay otra forma. Rompieron el sello al entrar. La única forma de detener lo que viene es eliminar el detonador. Tevin negó lentamente con la cabeza. ¿Quieres decir, matarte? Isaac fue suave. Quiero decir, que tengo que morir. ¿De verdad? Esta vez. No, exclamó Arrol, dando un paso al frente. Te encontramos. Luchamos para protegerte. Eres la verdad. Nuestra historia. Isaac se acercó a ella. Colocó su mano en su hombro. Estaba cálida. Humana. Tú eres el futuro. Sale sintió un nudo en la garganta. ¿Hay alguna otra opción? Remanente 1 hizo una pausa. Una. Todos lo miraron. La esperanza encendiéndose por un instante. Pero sus siguientes palabras los destrozaron. Tú llevas la última parte de él ahora, le dijo a Sale. Él tocó tu mente. Un fragmento permanece. Memoria. Espíritu. Suficiente para preservar lo que importa. Sale parpadeó. ¿Quieres que yo me convierta en él? Remanente 1 negó con la cabeza. No. Ya lo eres. Por eso te eligió. Isaac se alejó, de vuelta al trono. Y se sentó. El sistema reaccionó de inmediato. La luz lo envolvió. La energía se acumulaba. La cuenta regresiva colapsaba. Más rápido ahora. Isaac levantó la mirada una última vez. No asustado. En paz. Diles, le dijo a Sale. Diles a las estrellas, que lo intentamos. Y entonces, sonrió. No como un dios, sino como un hombre que por fin podía descansar. La luz lo consumió. Y luego, se fue. La cámara cayó en silencio. Sin estruendo. Sin cataclismo. Solo, quietud. La clase de silencio que queda después del último lamento, en un cementerio. Sale permaneció de pie, temblando, mirando el lugar donde Isaac había estado. No quedaban huesos, ni cenizas, ni siquiera polvo. Solo aire. Una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Arrol se limpió el rostro con una mano temblorosa. Está realmente muerto. La forma de Remanente 1 parpadeaba débilmente. Más tenue que nunca. Sí. El sistema detectó la terminación voluntaria. Los protocolos de purga han sido cancelados. El sistema está de luto. Sale se volvió hacia él, con la voz hueca. ¿Los sistemas pueden llorar?
Remanente 1 pulsó suavemente. Cuando son construidos por quienes aprendieron el arrepentimiento, demasiado tarde. Sí. Tevin avanzó cojeando, la sangre seca en su camisa. Vinimos por respuestas. Y no sé ni siquiera qué llevamos de regreso. Sale finalmente habló, más bajo que antes. No respuestas. Advertencias. Arrol se sentó junto al trono. Miraba el resplandor tenue que aún latía en la maquinaria ancestral. ¿Crees en lo que dijo? ¿Que la humanidad eligió extinguirse? Sale asintió. Creo que vieron lo que todos nosotros fingimos no ver. Que la sed de dominio nunca desaparece del todo. Que las especies más inteligentes no siempre son las más bondadosas. Que el poder sin freno se vuelve plaga. Miró sus propias palmas, como buscando algo invisible. Y tal vez si había algo. Una presencia. Un susurro. No la conciencia de Isaac, pero algo como un residuo. Memoria. Como si el último humano de la galaxia hubiera dejado sus pensamientos finales en un lenguaje más antiguo que las palabras. Arrol murmuró. ¿Y ahora qué? Sale se puso de pie. El techo de la instalación se abrió lentamente, revelando el cielo negro, salpicado de estrellas. La nave los esperaba en órbita, convocada por la última orden de Remanente 1. La ruta de escape estaba despejada. Ahora regresamos, dijo. Y contamos la historia. Tevin levantó una ceja. ¿Y qué? ¿Advertimos a la galaxia que una vez fuimos monstruos? Sale se volvió hacia la salida. Sus ojos, más duros que antes. No. Les advertimos que podríamos serlo otra vez. Arrol lo siguió. En silencio. Tevin suspiró, cojeando tras ellos. Remanente 1 flotó detrás. Su luz, casi apagada. ¿Preservarán su memoria, con fidelidad? Sale se detuvo en el umbral. Contaremos la verdad. Incluso las partes que duelen. Especialmente esas. Salió al pasillo. Y con cada paso que daban hacia la nave, el pasillo se iluminaba. No los reconocía como intrusos, sino como algo nuevo. Portadores de un legado que se creía muerto. La luna de estasis no se desmoronó. No se desvaneció. Solo, cerró los ojos de nuevo. Allá arriba, la nave abrió su compuerta, dándoles la bienvenida. Los sistemas cobraron vida. Los motores zumbaban. Y mientras ascendían hacia la órbita, Sale miró hacia abajo, hacia la roca muerta. No vio una tumba. Vio una advertencia viva. Un relicario con dientes. Un monumento a la idea de que la extinción a veces es un acto de misericordia. Las estrellas guardaban silencio, observando, esperando. Sale no sabía si alguien les creería, si el consejo enterraría la verdad, si los Barn volverían, si la galaxia aceptaría lo que realmente fue la humanidad. Pero sabía una cosa: el mensaje había sido recibido, no el que la Tierra envió antes de desaparecer. El último mensaje de la Tierra, hablado no en código, ni en ondas, ni en reliquias, sino en sangre, en memoria, en la decisión de levantarse, y luego caer, antes de convertirse en lo que más temían. Y ahora, 40.000 años después, aún perseguía las estrellas. Porque, en el fondo, todos sabían, la humanidad no fue derrotada. Se fue por voluntad propia. Y quizá, solo quizá, un día volvería.